Nos está indicando que el tiempo de gracia se acaba y que el tiempo de juicio está ya muy cerca y a punto de empezar. Y mientras la Iglesia de Cristo estemos en esta tierra, tenemos que vivir conforme a la palabra de Dios para estos tiempos y no estar bajo razonamientos o pensamientos que el hombre dice. Escuche las dos formas en que el hombre puede enfrentar este tiempo: a hacerlo conforme a la palabra de Dios o conforme a su razonamiento de cada persona. El hombre que no cree en Dios, que desconoce la Biblia, como aquellos supuestamente que creen en Dios, pero no leen la Biblia, la palabra de Dios, pues están incrédulos, en incertidumbre. Y ante este escenario que cada vez se ve más difícil, caótico, obviamente se empiezan a escuchar expresiones de que está terrible, y en algunos casos se oye el ya no puedo más. El hombre que está en la palabra de Dios, que también está viviendo y sufriendo todas estas situaciones que están en el mundo entero, recuerda la promesa, dice como Filipenses capítulo 4, versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa es la esperanza y la fe del que cree en la palabra de Dios. Los incrédulos actúan y viven conforme a sus emociones. Los creyentes viven conforme a lo que les dice Dios en su palabra. Los incrédulos caminan su vida con todos sus planes y proyectos aquí en la tierra, y se olvidan de una vida eterna. Están exactamente como dice Lucas capítulo 21, versículo 34, afanados de esta vida, y desconocen que de repente vendrá ese día en que nuestro Señor Jesucristo vendrá a salvar a todos los que lo esperan en santidad, como dice su palabra. Hebreos 9:28. Cuando aparecerá, no dice que vendrá por segunda vez, sino cuando aparecerá por segunda vez, y aquí está hablando del arrebatamiento, que es el encuentro en las nubes, no en la tierra. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 del versículo 16 al 18. Cuando nuestro Señor Jesucristo aparecerá, y aparecerá para las personas que buscan la santidad, porque Él es santo, por las personas sin relación con el pecado, los que están buscando la santidad, porque sin santidad nadie lo verá. Hebreos 12:14 y Primera de Pedro capítulo 1, versículo 16. Para salvar a los que lo esperamos ya. Para el creyente, ya las metas y nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra, está en los cielos. Filipenses capítulo 3, versículo 20. Y nosotros, nuestro anhelo y deseo es por lo eterno, no por lo visible, como nos lo dice Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 18, es como estamos. Así que nuestras metas ya no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es temporal, mientras lo que no se ve, las promesas divinas, son eternas. Los incrédulos no saben que están muertos espiritualmente por el pecado, porque desconocen la palabra de Dios en Colosenses capítulo 1, versículos 13 y 14, que Dios, para los creyentes que hemos entregado nuestra vida a Cristo, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, de nuestro Señor Jesús, en quien tenemos, escuche, redención, el quien pagó con su sangre, y tenemos el perdón de pecados. Qué gran amor y bendición de nuestro Señor Jesucristo de haber venido a la cruz a morir por nosotros. Qué gran amor y bendición de Padre eterno de darnos a nuestro Señor Jesucristo para paga, salvación y perdón de nuestros pecados. Los incrédulos solo son creación de Dios. Los creyentes que hemos recibido a nuestro Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador, escuche,
somos hijos de Dios. Juan capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que recibieron a Jesús como su Señor y Salvador, a los que creen en su nombre, Jesús si habla español, Jesús si habla inglés, Yeshua si habla hebreo, Jesús si habla italiano, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los incrédulos están en los afanes de este mundo y no tienen interés de saber que el único que los puede salvar y dar vida eterna está ya muy pronto por venir y llevarnos nuestro Señor Jesús a los que lo esperamos a sus moradas celestiales que fue a preparar a la casa de su Padre, como dice Juan capítulo 14 del versículo 1 al 3. Los creyentes estamos, como dice Apocalipsis 22:17, el Espíritu y la esposa decimos, ven Señor Jesús. Los incrédulos, ante estos problemas y situaciones que se viven mundialmente, han perdido la confianza, la esperanza y no tienen fe, porque nunca buscaron de la palabra de Dios. Sin embargo, para los creyentes, Hebreos capítulo 10, del versículo 35 al 39, nos dice y nos exhorta la palabra de Dios que no perdamos nuestra confianza, que no perdamos nuestra fe, que tiene grande galardón, porque es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengamos la promesa, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Nuestro Señor Jesús viene pronto, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe. ¿Escuchó? Ese es nuestro sustento, esa es nuestra esperanza. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocedemos, no agradaremos a nuestra alma. ¿Por qué? Porque se puede perder eternamente. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Ahora sí, el que tenga oído, oiga. Y después de haber analizado estas dos posturas en que se encuentra hoy el hombre, es bueno que usted la analice cómo está su vida, si está actuando conforme a lo que dice la palabra de Dios o está influenciado con los consejos y razonamientos humanos que lo alejan de la palabra de Dios. Y escuche con atención, cada quien es responsable con lo que se alimenta y se nutre en su vida espiritual. Al final, cada quien es responsable de su destino eterno en este escenario final que ya se está viviendo. Usted decide si se prepara, usted decide si cree en el arrebatamiento, y para tener esa certeza tiene que leer la palabra de Dios, porque el tiempo de gracia se está acabando y a algunos ya no les dará tiempo de arrepentirse y de buscar el favor y la bendición de Dios por medio de su perdón. Ahora sí, el que tenga oído, oiga y póngalo en práctica. Es tiempo de estar intercediendo y orando por su familia, amistades y por todas las personas que Dios ha puesto en